Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. Comenzando acá por el profesor Ayuso, que hoy nos honra con su presencia y su exposición de un español polifacético, diría yo. No digo que en el caso de Ayuso sea una visita, pues el INFIP es la casa de Ayuso, donde ha alternado con directos amigos, ha dictado conferencias y es colaborador de la revista Ethos. Sí digo polifacético porque ha desarrollado una intensa y profunda labor intelectual en los campos filosófico, político y jurídico, llevándola a los países europeos y de América, de diversas capitales, como constante viajero. Y justamente ahora el doctor Ayuso viene de Santiago de Chile. Voy a Santiago de Chile. Va a Santiago de Chile, donde va a expresar sus ideas, su filosofía en un congreso. Brevemente, Eugenio Vegas Latapié y Francisco Elías de Quesada han sido maestros de Ayuso, lo cual da la pauta de qué discípulo superior ha logrado. Trabajó también con Juan Vallet de Goytisolo y con Rafael Gambra. Ayuso dirige la revista Verbo, que es la única que subsiste en el mundo. Amén de las cátedras universitarias, la participación en congresos nacionales e internacionales, el orador ha integrado los cuerpos jurídicos de la Corte y de las Fuerzas Armadas en España. Más allá de cientos de artículos y decenas de obras que avalan su amor por la sabiduría y su disciplina en el estudio, cabe destacar que hay 3 libros escritos por él que son Después del Leviatán, sobre el Estado y su signo, Ocaso o declive del Estado, y La Constitución Cristiana del Estado, que están referidos al tema de la conferencia que nos va a brindar. Bueno, y en su palabra los dejo. Yo, si me permiten, voy a hablar de pie porque me parece que facilita la comunicación y con la visión que permite la empatía que es necesaria para cualquier tipo de comunicación humana. Muchas gracias al doctor Vieva, muchas gracias al INFIP, muchas gracias al profesor Montejano, que es el presidente del mismo, por invitarme a participar en este ciclo muy bien armado, muy bien montado, muy bien diseñado, sobre el buen gobierno, en el que se inserta esta exposición que se me ha encomendado sobre el Estado como sujeto inmoral. He de decirles que el título no lo he elegido yo, el título me ha venido impuesto, pero esto no es una petición de excusa inicial, ni una crítica a quienes lo han rubricado. Se trata simplemente de explicar que yo he tomado en serio aquello que se me ha encomendado, pero que lo que estoy haciendo es cumplir una encomienda. Por eso, el título, el Estado como sujeto inmoral, evoca inicialmente 2 cosas. Decían los clásicos, initium doctrine sit consideratio hominis. Conviene comenzar por explicar el significado de los términos que integran el título. Y me parece que este título, el Estado como sujeto inmoral, permite 2 grandes aproximaciones. Una primera remite a la relación entre ética y política, mientras que la segunda se concreta en la encarnación del Estado en la modernidad y a través de sus metamorfosis hasta nuestros tiempos presentes. De la primera posibilidad interpretativa del tema, la voy a reducir extraordinariamente. Es más técnica, sería adecuada para esta sede,
el Instituto de Filosofía Práctica fundado por el maestro Soaje Ramos, pero probablemente se integra de una manera no tan perfecta como la segunda en lo que es, me parece, la intención de los organizadores del fin. Pero con todo, permítanme que comience con una breve aproximación a la primera perspectiva, la relación entre ética y política. Esta relación entre ética y política, a su vez, al objeto de nuestro estudio, permite una doble aproximación. Una primera, la de la articulación entre ética y política, y una segunda, la distinción de raíz idealista que hoy se persigue entre ética y moral. Primera, articulación entre ética y política. Permite a su vez dos aproximaciones distintas. La primera tendría que ver con la naturaleza ética de la política, es la más clásica, pero la segunda, complementaria de la anterior, sería la naturaleza política de la ética. Me explico. En primer lugar, cuando hablamos de la naturaleza ética de la política, estamos recordando la enseñanza de Aristóteles, la política como ciencia práctica. Estamos viendo cómo las ciencias prácticas son ciencias que tienen una cierta inexactitud, que tienen una pluralidad metodológica, que tienen una atención a la experiencia, que tienen un carácter ético y que tienen por finalidad no el conocimiento, sino la acción. Estos serían los rasgos de las ciencias prácticas en la visión de Aristóteles, en las que se integra la política. La política tiene un carácter ético, luego, por tanto, por eso hablamos de la naturaleza ética de la política. Esta naturaleza ética de la política no quiere decir que la política sea la ética, sino que la política es una ciencia ética, lo cual, a su vez, quiere decir que toda acción humana es intrínsecamente moral, está referida al orden moral, y la dificultad de la experiencia que llamamos política deriva de la necesidad de ampliar lo que son los principios generales relativos al orden moral en la vida social con otros que están concernidos con una experiencia mucho más circunstanciada. Este es el problema enorme de la ciencia social, que ha sido abordado desde muchos puntos de vista. Existe una distinción entre las ciencias morales y las ciencias sociales. Para quienes las distinguen radicalmente, la política, cuando se dice que es una ciencia ética, estamos diciendo que se basa en la prudencia del gobernante y no en mecanismos o fenómenos de tropismo social. Al mismo tiempo, existen otras visiones que nos separan radicalmente el orden político las ciencias morales de las ciencias sociales, sino que pretenden que en las ciencias sociales habría una subalternación con las ciencias morales. Esta sería una primera gran perspectiva. El problema de la ciencia social relativo a la política como ciencia ética y al problema de la naturaleza ética de la política. Pero en la visión de la ética y de la política de los clásicos se daban tres grandes caracteres de la ética: la normatividad, la politicidad y la practicidad, de tal manera que se entendía que la política tenía una naturaleza, que la ética, tenía una naturaleza política. Ahí está el libro de nuestro querido amigo José Luis Bidov, que se llama precisamente así. Pero esta exposición, que concierne a la primera parte de la primera parte, es decir, a la parte que toca a la articulación entre ética y política, requeriría una ampliación, en segundo lugar, en la conexión o distinción entre ética y moral. Porque el idealismo hegeliano pretendió distinguir la ética y la moral hasta el punto de que hoy se habla de una ética sin moral.
si se habla de una ética sin moral es porque previamente se ha creado una distinción entre ética y moral. Distinción que habitualmente se hace girar sobre el carácter, digamos, individual de la ética y el carácter del carácter individual de la moral y el carácter colectivo de la ética. Desde ese punto de vista, la ética se identifica con la costumbre, mientras que la moral queda reducida exclusivamente al juicio de conciencia. Pero esta es una dimensión producto de la reinterpretación que el idealismo hizo de temas clásicos. Esta sería una posibilidad de desarrollo del tema. Posibilidad de desarrollo del tema que ya ven ustedes que, aunque yo traía el texto escrito y que he dedicado una serie de páginas al asunto, he resumido con dos grandes, iba a decir, pinceladas. Eso es lo que desearía. Temo que sean más bien brochazos. Pero vamos a la segunda parte, porque la segunda parte es la que yo creo que estaba en la mente de los organizadores. Cuando se habla del Estado como sujeto inmoral, debemos abordar inmediatamente el tema de cómo nace el Estado como artefacto que pretende ser moralmente neutro, y esta es una primera aproximación. En segundo lugar, la primera metamorfosis consiste en lo que Rousseau teorizó y sistematizó Hegel a partir de premisas spinozianas, que es el Estado ético. En tercer lugar, la disolución del Estado ético como ideología fuerte determina el nacimiento del Estado débil como Estado neutral. Y en cuarto lugar, por medio de una heterogénesis de los fines, a continuación veremos en qué consiste esta palabreja, se terminaría llegando a un Estado pretendidamente moralizador e intrínsecamente inmoral, en cambio. Estos son los cuatro aspectos que me propongo tratar en la segunda perspectiva del tema, para concluir con una referencia al problema del gobierno en relación con el Estado, a partir de una referencia de lo que hoy se denomina, con un término bárbaro, pero expresivo, gobernanza. De tal manera que ya saben ustedes lo que tienen por delante. Y yo les prometo que, igual que he empleado 10 minutos en la presentación de la primera posibilidad interpretativa del tema, en esta segunda no excederá en ningún caso los 25. Primero, el Estado como artefacto pretendidamente neutro desde el punto de vista ético. Aquí la primera observación que hay que realizar concierne a la terminología, una vez más. ¿Por qué? Porque hay un uso lingüístico suficientemente extendido que pretende que el Estado sería la comunidad política. Si nosotros identificamos el Estado con la comunidad política, el Estado sería permanente o el Estado sería eterno. Siempre habría Estado, porque no podría no haber una cierta forma de gobierno sobre un grupo humano que se produce, que se desenvuelve en un cierto territorio. Lo que ocurre es que lo que llamamos Estado, eso que llaman Estado, título de un libro de Rafael Gambra de los años 50, eso que llaman Estado no es la simple comunidad política. Por eso Carl Schmitt dio una acepción restringida del concepto de Estado como artefacto nacido de la modernidad, la encarnación política de la modernidad, y por tanto con unas características que no son expandibles, no se pueden extender a otros periodos históricos. Yo no soy schmittiano, a diferencia de mi amigo Luis María Valdieri, a quien he visto por el fin de la sala, pero sí he recibido alguna enseñanza schmittiana que, como todo, la he recibido ad modum recipientis, de tal manera que mediada por mi propio modo de ver las cosas. Creo que la aproximación schmittiana en este punto sea acertada, porque permite distinguir los aspectos propios de la modernidad política de los de otros tiempos. De tal manera que decir que el Estado, estrictamente hablando, es el Estado moderno
de tal manera que la expresión Estado moderno no dejaría de ser sino un cierto pleonasmo, creo que permite como herramienta hermenéutica interpretar y captar la realidad de la política moderna mejor que la otra tesis que en el fondo diluye el concepto de Estado aplicándolo a cualquier tiempo y lugar. Si nosotros continuamos a partir de esta primera opción metodológica que acabo de explicar sucintamente, nos encontramos delante de el nacimiento de ese Estado en unas coordenadas intelectuales determinadas, y esas coordenadas intelectuales en las que se produce el nacimiento del Estado implicaría que el Estado es un artefacto y que el Estado, ese artefacto, es inicialmente, pretendidamente neutro desde el punto de vista moral. Estamos lejos aún del Estado inmoral. Estamos en el Estado que nace con la pretensión de neutralizar la ética, de neutralizarlo todo en realidad, si fuéramos más lejos en el planteamiento smithiano, pero como les dije, yo tampoco tengo ninguna pretensión de aplicarme en la línea de Smith, más allá de la primera opción metodológica. Y aquí en realidad habría que explicar cuáles son los grandes elementos conceptuales que confluyen en el nacimiento del Estado moderno. Mi maestro Elías de Tejada hablaba de 5 grandes rupturas que había sufrido la cristiandad, el orden medieval, y que había dado lugar al nacimiento de la Europa moderna, la Europa que luego se expandió en el occidente y que no sería sino una suerte de secularización de la cristiandad. Esta terminología evidentemente es polémica, esta terminología evidentemente es discutible, claro está, pero tiene la ventaja de exponer con gran claridad la oposición entre el orden cristiano y el orden secularizado que sustituyó al orden cristiano en los hechos. Esas 5 fracturas, o esas 5 rupturas, eran la ruptura religiosa del luteranismo, la ruptura ética del maquiavelismo, la ruptura política del bodinismo, la ruptura jurídica del jovesianismo, estas 4 de tipo conceptual, y concretadas en un hecho histórico como es la paz de Westfalia, en la que se puede decir que el Estado moderno está ya firmemente asentado. Un planteamiento como este requeriría su ampliación con otros elementos estructurales de tipo socioeconómico, pero habida cuenta de que he decidido situar mi exposición en el orden de las ideas políticas, creo que con estas 4 primeras fracturas es suficiente. La primera, que es la fractura religiosa del luteranismo, implica la separación gracia-naturaleza e implica la separación entre el reino de lo espiritual y el reino de lo temporal. Recordemos la famosa expresión de Lutero: un príncipe puede ser cristiano, pero no tiene que gobernar como cristiano, porque como príncipe no es cristiano sino príncipe. De tal manera que aquí está expuesto un ideal de neutralización religioso del luteranismo que implicaría un primer aporte de una gran trascendencia en la interpretación de qué sea el nacimiento del Estado moderno. La separación entre gracia y naturaleza que procede de Lutero es un primer factor que va a tener una gran incidencia en la articulación del concepto de Estado como elemento éticamente neutro. El segundo aporte es ya estrictamente ético, porque es la separación entre moral y política que procede de la obra de Maquiavelo. Leo Strauss, en un libro memorable, que continúa siendo uno de los libros clásicos en la interpretación de Maquiavelo, explicó cómo la pretensión de Maquiavelo aparentemente podía no chocar con la explicación clásica
de los romanos, por ejemplo, cuando decían salus rei publica suprema lex esto, sea la salvación de la cosa pública, sea la salvación de la patria la suprema ley. Porque en los romanos, en los clásicos, esta afirmación implicaba claramente la distinción entre situaciones ordinarias y situaciones extraordinarias. En las situaciones ordinarias regían las reglas ordinarias de la justicia, pero en las situaciones extraordinarias claramente era la propia justicia la que determinaba una solución distinta a las situaciones ordinarias. Claro, en un planteamiento como este, lo que hace Lutero es convertirlo, Maquiavelo, es hacer desaparecer lo ordinario y convertirlo todo en extraordinario. Todas son situaciones en las que solo rige la razón de Estado. Evidentemente, la ética desaparece fagocitada por la técnica. De lo que se trata es de la técnica de cómo manejar a los pueblos, de cómo manejar a las personas, de cómo imponer el resorte del poder. El tercer aporte, la tercera fractura, que es la ruptura política del bodinismo, remite al concepto de soberanía de Juan Bodino. La idea de que el gobernante no depende de otra cosa que no sea de su espada. Esta es la definición de soberanía que ofrece Bodino en los 6 libros de la República. Y claro está, implica una subsunción de todos los viejos poderes sociales en el poder del monarca. De tal manera que también desde el punto de vista de lo que estamos examinando, que es el nacimiento del Estado moderno, que el poder político ostente la característica de la soberanía y no de la realeza, que era el término que utilizaba Santo Tomás de Aquino, o de la autarquía, que era el término que utilizaba Aristóteles, implica un cambio de frente también. El cuarto, que es el cuarto aporte, que se corresponde con la cuarta fractura, es la ruptura jurídica del jovesianismo, es decir, el vaciamiento de sustancia comunitaria del orden político por el contrato social. Si la naturaleza no tiene nada que ver con el orden político, con el cuerpo político, sino que es producto de la voluntad humana, entonces la desustanciación comunitaria que se produce es total. Ruptura religiosa del luteranismo, ruptura ética del maquiavelismo, ruptura política del bodinismo, ruptura jurídica del jovesianismo, son 4 elementos que se concitan en que surja un artefacto, la sustitución de la comunidad política por un artefacto que es el Estado moderno, artefacto que se pretende sea neutro éticamente. Esta es la primera fase. Ahora bien, es claro que un planteamiento como este, la personificación estatal adquiere una relevancia tal, produce unas consecuencias tales en el orden religioso, en el orden moral, en todo orden, que se tiende a afirmar una segunda fase en esta evolución, que sería la que antes denominaba el estado ético. Estado ético entre comillas, es decir, no estamos diciendo que es el estado sometido a la ética, sobre esto diremos una palabra al final, sino el estado que produce la ética. Claro está, ese carácter de producción de la ética por parte del Estado está implícito en el propio Estado, porque si es un artefacto, ese artefacto evidentemente se pone al servicio de un funcionamiento técnico y por tanto la ética no es sino un subproducto, un destilado, un exudado de ese artefacto. Lo que ocurre es que eso no ocurre de la noche a la mañana, sino que hace falta una teorización fuertemente revolucionaria que solamente adviene con Rousseau. El teorizador de lo que se ha llamado el estado ético es Juan Jacobo Rousseau, pero probablemente el autor que lo ha sistematizado de un modo más perfecto es Hegel. El Estado es el productor de la ética. No hay otra ética distinta de la ética estatal. Pero cuando se examinan las fuentes profundas
del propio Rousseau y del propio Hegel, no es posible explicar este fenómeno sin una referencia a un autor mucho menos citado, mucho menos referido y que tiene una gran importancia en la fundamentación del liberalismo y del Estado moderno como Estado liberal, que va a ser el Estado ético, que es Spinoza. Spinoza explica en su Tratado Teológico Político, con gran desenvoltura, sin escrúpulo, sin callarse nada. Resulta impresionante la lectura de los párrafos en los que explica esto, cómo allí donde se sostiene una autoridad independiente de la autoridad del Estado, necesariamente va a haber lucha, necesariamente va a haber escisión. El Estado no puede admitir la existencia de autoridad alguna fuera de sí mismo. Claro, esa autoridad, Spinoza pone el ejemplo de Israel, del pueblo de Israel, diciendo que claro que los profetas estaban fastidiando a los reyes y que claro, eso era una fuente de conflictos. Se queda ahí, no dice más. Podía haber dicho que en el fondo es el juego de los dos poderes en la cristiandad también. Pero eso era más comprometido posiblemente en su tiempo. Es mucho más fácil, como siempre, cuando uno está en el borde del precipicio en la historia de las ideas políticas, es mucho más sencillo hacer referencia a hechos antiquísimos que no a hechos recientes, que son siempre mucho más comprometidos. Spinoza explica entonces cómo el Estado tiende a absorber toda autoridad y a no admitir que exista ninguna fuente de autoridad ajena a él. Hasta el punto, dice Spinoza, que para que el Estado se afirme como esa fuente única de autoridad, que monopoliza, por tanto, la ética, entre otras cosas, la mejor forma de hacerlo, el mejor modo de triunfar en ese programa de convertirse en el monopolio de la ética y de los juicios morales es dejar que cada uno piense lo que quiera. Esto es uno de esos momentos más importantes en la historia de la reflexión política desde mi punto de vista. Fíjense ustedes qué interesante el modo de conseguir que el Estado tenga el monopolio de los juicios morales, se afirme como monopolizador de los juicios morales, es la libertad de conciencia y la libertad de religión. A través de la libertad de conciencia y de la libertad de religión, cuando cada uno piensa lo que quiere y dice lo que quiere, es como el Estado está afirmándose como autoridad única en materia moral. Los corolarios que se podrían extraer de esta tesis, de esta afirmación, serían muchos, pero prefiero no desarrollarlos, limitándome exclusivamente a recordar que ya León XIII, en el número 10 de Immortale Dei, había dicho que la idea de que todas las religiones son iguales en derechos procede del ateísmo. Conexión lucidísima que en el fondo implica la comprensión de las fuentes spinocianas que acabo de explicar. Tercera fase, lo que he llamado antes el estado débil neutro, el estado débil y el estado neutro. Claro, lo que es claro es que el Estado afirmado como única autoridad moral, como única fuente de todos los juicios morales, produce, en el fondo, un vaciamiento de la moral que se convierte en puramente convencional, producto de la propia voluntad del Estado, o, andando el tiempo, de lo que se llaman las opciones compartidas, o el consenso social. Los valores morales como fruto del consenso, o bien, en una fase anterior de la evolución, los valores morales como fruto de la voluntad del Estado. Claro, evidentemente eso produce un vaciamiento de la moral. El Estado ético produce el vaciamiento de la moral.
Pero es que el Estado ético no solo produce el vaciamiento de la moral, sino que en el fondo tiene implicado ya las premisas de la propia volatilización del Estado. A esto es a lo que se llama heterogénesis de los fines, expresión acuñada por Giambattista Vico en los principios de la ciencia nueva, con un significado que los filósofos italianos luego han modulado a su manera, porque Giambattista Vico lo utiliza de un modo semejante a lo que luego Adam Smith utilizará como la mano invisible. Adam Smith desde un punto de vista utilitarista para explicar el fundamento del liberalismo económico, la mano invisible que hace que cuando nosotros perseguimos nuestros propios intereses, en el fondo consigamos un bien general para la sociedad, y que Giambattista Vico también, pero con un ángulo, con una perspectiva totalmente diferente, no deja de estar implicada en una realidad semejante. Lo que, sobre todo después de Augusto del Noce, ha pasado a entenderse comúnmente en los filósofos políticos italianos como heterogénesis de los fines, es la idea de que fines perseguidos llevan a resultados contrarios y opuestos, no distintos, sino opuestos de los perseguidos. De tal manera que el Estado ético padece una cierta heterogénesis de los fines porque produce el vaciamiento de la moral y porque pone las bases del vaciamiento del Estado, de la volatilización del Estado. En esto entramos en esa tercera fase. En realidad, cuando el Estado se afirma en los términos spinozianos explicados como la única fuente del orden moral, a través de la afirmación de la libertad de conciencia, eso impide la existencia de juicios morales de tipo religioso. Esto lo vemos en nuestros días. Cualquier pretensión de la afirmación de un juicio moral desde el ángulo religioso está vedada para todo el mundo, salvo para los mahometanos, que son los únicos que tienen el trágico monopolio de la defensa de la afirmación de juicios morales de naturaleza religiosa. Pero fuera de ese ámbito, eso está vedado, eso está imposibilitado. Entonces, esa libertad de conciencia y esa libertad de religión, aquí, saben ustedes, yo no quiero entrar en polémicas sobre asuntos muy delicados, pero se podría distinguir para evitar colisionar demasiado evidentemente con algunos pronunciamientos de magisterios últimos, no últimos, también penúltimos, y antepenúltimos, no, seamos justos, es decir, distribuyamos las culpas conforme corresponde. Ustedes tienden a exagerar las culpas de algunos, comprensiblemente a la vista de que a esos algunos los han padecido con singular fuerza. Bien. Se podría distinguir entre libertad de conciencia y libertad de la conciencia, según un texto muy interesante de Pío XI en Non abbiamo bisogno, que se podría trasladar luego a la libertad de religión y la libertad de la religión. Porque la libertad de la religión es la libertad que tiene la Iglesia y que viene del mandato del Evangelio de predicarlo por todas partes. Mientras que la libertad de religión, no la libertad de la religión, la libertad de religión implicaría la pretensión de que la conciencia subjetiva es la que crea. La religión se esfuma y queda reducida a pura creencia, y que esa creencia tiene derecho de ciudadanía con todas las demás y que eso es irrelevante. Ese planteamiento, que es spinoziano también, y que en un primer momento sirve para la afirmación del Estado, tarde o temprano vuela al propio Estado. Y es natural que sea así, porque el bien común, eliminado del horizonte político de la modernidad, es sustituido inicialmente por el bien público, el bien de la persona civitatis, el bien de la estructura estatal, del artefacto estatal, como decíamos antes,
Pero andando el tiempo, ese bien público no pasa a ser sino un bien privado de la persona pública, un bien privado que inicialmente puede ser más potente, pero que andando al tiempo se pretende que se ponga al servicio de los bienes privados. Esa es la privatización radical que el liberalismo, en su lógica hacia el Estado como sujeto inmoral, produce. Es pasar del bien público al Estado al servicio de los puros bienes privados. Esto es lo que nuestro querido amigo, el profesor Danilo Castellano, ha llamado el orden político-jurídico modular del personalismo contemporáneo, que es lo mismo que decir el orden político-jurídico modular del liberalismo contemporáneo, que es lo mismo que decir el orden político modular del nihilismo contemporáneo. Ya sé que aquí también la utilización crítica del término personalismo es probable que a algunos les parezca llamativa, pero el personalismo contemporáneo, de los cuales hay muchos, como base, como eje, es una forma radical de individualismo. Llegados a este punto, ese Estado servidor de los individuos se convierte en un Estado puramente neutral. Y claro, la pretensión de la neutralidad, tenía unos textos muy interesantes en el documento escrito de mi viejo amigo Thomas Molnar, muy agudos para referir esto, pero comprendo que en una conferencia es mucho más antipático comenzar a leer, y sobre todo si está siendo grabada, ya no es que sea antipático, ya es que es odioso. Por tanto, lo voy a omitir completamente ese desarrollo, pero me quisiera, en todo caso, concentrar un segundo sobre el asunto de la neutralidad. Es que el Estado no puede ser neutral, el ordenamiento jurídico no puede ser neutral. La pretensión de la neutralidad es una pretensión imposible, porque al final, salvo que llegáramos a la conclusión de que nada se puede imponer, de que, por tanto, la educación debe ser evitada, porque hay que dejarlo a la espontaneidad de las tendencias, que por supuesto no se puede bautizar a los menores porque eso es una agresión, que por supuesto no se puede realizar cierto tipo de curas, sobre todo las preventivas como las vacunas, las que derivan de enfermedades en acto es diferente, pero las que tienen por finalidad puramente profiláctica. Es decir, nosotros si extrajéramos todas las consecuencias que están implicadas en la pretensión de neutralidad del ordenamiento, llegaríamos claramente a la imposibilidad de la existencia de un mínimo orden político-jurídico. Y esto es, en la cultura católica, pero no solo en la cultura católica, también en la cultura laica, se corresponde con lo que se ha denominado la laicidad. Y aquí quisiera dedicar unos minutos al tema de la laicidad. Ustedes saben que ahora se ha impuesto, en los últimos decenios, la idea, hay un texto primero de Pío XII, luego hay algunos de Pablo VI, pero es sobre todo en la época de Juan Pablo II donde se expande la idea de la llamada laicidad positiva, que luego ha intentado teorizar en el pontificado de Benedicto XVI el cardenal Bertone. Lo que pasa es que el cardenal Bertone no está muy dotado para la teoría, de tal manera que la tal teorización es una teorización más bien modesta. Esa laicidad positiva ha sido complementada por el cardenal Scola con la nueva laicidad. El cardenal Scola tampoco está muy dotado para la teoría, pero más que el cardenal Bertone, de tal manera que la teorización de Scola es más refinada y más peligrosa. Yo quisiera, no puedo referirme en detalle a la tesis de Scola, a la tesis de Bertone, en el fondo a los pasos en que Benedicto XVI se ocupa del asunto, y por tanto voy a, como se dice, tirar por la calle del medio y hacer una exposición sucinta y quizá esquemática y probablemente provocadora. Hoy se habla de laicidad como si fuera lo opuesto del laicismo. Lo que pasa es que esto, desde el punto de vista semántico,
es una cosa pintoresca, porque la palabra laicidad en castellano no existía, y en el fondo viene del francés, laïcité, porque las leyes francesas de separación Iglesia-Estado, por ejemplo la famosa ley que condenó San Pío X en Vehementer Nos, precisamente llevaba el nombre de laïcité. En castellano, como en italiano, como en inglés, el término era otro, era laicismo, laicism, laichismo. Pero llega un momento en el que se afirma la expresión laicidad para significar lo contrario de su significado originario, y en cambio se reserva la palabra laicidad para referirla a lo que sería la versión moderada o light del laicismo. De tal manera que tendríamos un laicismo agresivo y una laicidad positiva o nueva. Esto ha determinado que se teorice el paso de la vieja laicidad, del viejo laicismo, a la nueva laicidad. Pero la nueva laicidad implica, a su vez, un cambio de planteamiento muy notable, que es el del americanismo. ¿Dónde encontramos el modelo de la nueva laicidad? De la pretendida nueva laicidad. Es el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica, el modelo condenado por León XIII en sus cartas al cardenal Gibbons, concretamente la carta Testem Benevolentia. ¿En qué consiste el modelo del americanismo? Dicho claramente, en la creación de una religión civil muy diferente de la religión civil estatal francesa, porque en Francia se da prioridad a los derechos colectivos, la République, la France, etc. En Estados Unidos es una religión civil de otra naturaleza, es que cualquiera puede expresarse religiosamente, hay una libertad de exposición religiosa y por tanto en ese ámbito el Estado se limita exclusivamente a tutelar la multiplicidad de expresiones religiosas. Nosotros podríamos decir, entre el modelo francés, separador de la Iglesia y el Estado, radical, y el modelo norteamericano, dulce y acogedor de todas las expresiones religiosas, la Iglesia hace bien desde Juan Pablo II y sobre todo desde Ratzinger, porque lamentablemente las cosas hay que decirlas como son. Ratzinger, por lo menos como doctor privado, es un americanista, a exponer la preferencia de la laicidad nueva, de la laicidad positiva, de la laicidad a la americana sobre la laicidad a la francesa. No voy a defender yo la persecución de las leyes francesas respecto de la Iglesia, pero desde el tema que estamos analizando, las implicaciones, y por eso me he permitido hacer este excurso, no exclusivamente como una especie de desahogo. Ustedes pueden pensar que, bueno, ya se ha desahogado con alguna lanzada, amor o muerto incluso, pero no se trata de eso, no se trata de un desahogo, se trata de que hay una consecuencia para el tema que nos ocupa, y es muy importante, porque en la laicidad antigua, en el fondo se corresponde con una fase más cercana a la del Estado ético. El Estado produce una ética, porque la estructura estatal es una estructura firme que, por supuesto, tiene a la Iglesia enfrente, se tienen que pelear, pero ahí está la Iglesia y ahí está el Estado. Lo que hace el americanismo es diluir a la Iglesia y diluir al Estado. Entonces, desde el punto de vista teorético, y subrayo, desde el punto de vista teorético, porque desde el punto de vista práctico el juicio tiene que ser mucho más matizado, complejo, prudencial, evolutivo, tiene que ver con las circunstancias de cada momento, pero desde el punto de vista teorético, la laicidad americana es mucho más disolvente de la religión y del Estado que la laicidad a la francesa. Cuarto momento, el que llamé Estado moralizador e inmoral. Y ya llevo 25 minutos, les pido indulgencia de 5 más. Para terminar,
el estado moralizador inmoral. El estado moralizador inmoral parte de este estado neutralizado, débil, porque no es el estado mínimo como han teorizado los liberales norteamericanos. El estado mínimo sería una reducción del volumen del Estado. Esto se puede discutir. Lo que se ha producido no es el estado mínimo, es el estado débil, porque el Estado sigue siendo un monstruo, pero con los pies de barro. No cumple aquello que es esencial que tiene que cumplir y en cambio se dedica a otras muchas cosas que por lo menos es discutible que pudiera realizar. Ese es el momento en el que nos encontramos, que no es el del estado mínimo, que no es el del estado reducido, que no, es el del estado débil. Claro, ese estado débil, que durante mucho tiempo, y sigue aún, fue una máquina económica, ha entrado en crisis, las crisis, pero en todo el mundo además es la crisis financiera, en cada parte del universo se vivencia de una manera diferente, probablemente no del mismo modo, pero probablemente de diferentes maneras hacen emerger una misma crisis que no es solo financiera, que no es solo económica, que no solo es social, que no solo es legal, que no solo es política, que no solo es moral, que no solo es teológica, sino que es el conjunto de todas esas dimensiones de la crisis. Claro, esa máquina económica funcional o disfuncional. En algunos lugares fue funcional, en otros no, pero no es importante. Hoy está agotada. Y entonces empezamos a aprender que ese estado agotado, como estado neutro, que se pone al servicio de los intereses de los ciudadanos, y que es un estado débil, de nuevo, agotada la máquina económica, descubre que la única posibilidad es volver a ser una máquina ideológica. Es decir, volver al estado ético, pero en el contexto intelectual, político, social y económico de la posmodernidad, que no es el anterior. Claro, eso produce evidentemente contradicciones. Pero en esas contradicciones es en las que estamos viviendo. Ese es el estado como sujeto inmoral, el que pretende ser el estado ético de la posmodernidad, el nuevo estado ético, el estado moralizador. El Estado permitirá el aborto, permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo, el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, permitirá todo eso, no se planteará problema ninguno con eso, pero en cambio no nos dejará fumar, dirá que no podemos comer hamburguesas, no, eso hasta me parece bien, que no se podrán comer hamburguesas de un cierto tipo, que hay que llevar el cinturón de seguridad en el vehículo y un conjunto de infinitas prescripciones morales, de orden moral, de naturaleza moral, y que en su conjunto son inmorales, en todo ese conjunto, que es la situación presente, en la que el Estado es una inmensa máquina, un inmenso sujeto inmoral, con infinitas prescripciones de pretensión moralizadora. Fíjense, el Estado es que ha pasado por muchas fases y estas fases no son coherentes entre sí en muchas ocasiones. El Estado como artefacto, desde su nacimiento, a nativitate, con pretensión de ser neutro moralmente. El Estado que una vez que se afirma en los momentos de las ideologías fuertes, pasa a ser un Estado ético que pretende tener como subproducto el orden moral y que no haya otro orden moral que el que no deriva de él. Y el Estado que a través de la afirmación de la libertad de conciencia y de la libertad de religión, que en un primer momento sirve para que se afirme, termina poniendo al Estado al servicio de las creencias de cada uno y que por tanto descompone el ordenamiento jurídico, descompone el orden político, termina descomponiendo a la propia persona, porque claro, no es ese individuo y sus pulsiones no es la persona metafísicamente fundada, claro, este es otro tema. Y cómo concluimos en un estado moralizador, pero profundamente inmoral. Claro está que frente a esto, hoy en nuestros días lo vemos claramente, hoy en nuestros días lo vemos claramente, a través
de la sustitución del Estado, porque el Estado ya solamente sirve como máquina ideológica. El Estado está siendo sustituido por el gobierno, pero no por el gobierno, por la gobernanza. Esto requeriría otra conferencia, porque es normal, el Estado absorbió al gobierno. El gobierno es eterno, el Estado no. No puede no haber gobierno. En cambio, el Estado es un modo, una forma política histórica que nació en el siglo XVI y que puede acabarse. El gobierno no puede, porque hace falta la autoridad entre los hombres. Claro, es lógico que cuando el Estado cae, libere al gobierno, porque al fin y al cabo el gobierno fue arrojado por el Estado. Si el Estado cae, si el Estado se reduce, si el Estado vuelve a emerger el gobierno. Ah, pero no es el gobierno de los hombres. Es la administración de las cosas, según la vieja definición del conde de Saint-Simon, que funda todas las tecnocracias que en el mundo han sido y que hoy, de nuevo, es emergente en muchos lugares del mundo. Claro, eso es a lo que se llama gobernanza, que es un pseudométodo de gobierno a partir de un pseudo fundamento del gobierno, que es el consenso. El consentimiento determina, pone en marcha un método que es la gobernanza. Frente a esto está la comunidad política, y si queremos utilizar por una vez, al fin de esta charla, la palabra Estado, no en el significado del Estado moderno, sino en el significado de realidad permanente, diríamos el Estado católico. Ya sé que la utilización de esta frase es equívoca, claro, porque en realidad las razones priman más que la fe en esta consideración. El fundamento del Estado como persona de bien, que aludía el programa al comentar esta charla, el Estado como persona de bien, ese fundamento no es teológico, por más que haya razones teológicas que refuerzan las razones de orden filosófico. Pero la propia idea de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, la propia idea del Estado católico, la propia idea de la unidad católica, todas esas ideas, todo ese conjunto de ideas, no tienen un fundamento fideísta, sino que tienen un fundamento racional. Es la comunidad política que persigue el bien común, y el bien común implica el problema del orden, y el orden implica el problema de la verdad, y estos implican lo que un notable obispo español ya fallecido, don José Guerra Campos, llamó la invariante moral del orden político. Este es el contrapunto del Estado como sujeto inmoral. El problema es, en nuestros días, que ese contrapunto no sólo ha dejado de tener vigencia práctica, sino que se ha dejado de predicar como doctrina. Porque la vida es dura, y si en la práctica han desaparecido las condiciones que lo permiten, pues no podemos hacer nada. Contra facta non valet argumenta. Lo que sí podemos exigir a los teóricos de la política y también a los pastores eclesiásticos es que no dejen que prescriba la doctrina del reino de Cristo, que es lo que lamentablemente desde hace decenios viene ocurriendo. Discúlpenme que me haya excedido unos minutos de lo que quería, y les agradezco mucho su paciencia. Bueno, como es tradición, concluida la conferencia del profesor Ayuso, los concurrentes pueden efectuar las preguntas o solicitar las aclaraciones que quieren corresponder. Les pido por favor que no hagan exposiciones, así todos podemos aprovechar estos minutos que tenemos acá con el doctor Ayuso para que nos esclarezca aún más.
el americanismo y la laicidad francesa. ¿El americanismo es más peligroso porque genera menos resistencias? Digo, porque siempre la Iglesia ha florecido en la persecución. Esta es una razón añadida de tipo experiencial, de tipo apostólico, pero yo lo que estaba sosteniendo era algo que iba más allá de eso, porque tenía que ver con un juicio de orden político, que tiene que ver con que en un caso se mantiene el Estado, se mantiene la Iglesia. El Estado puede ser el Estado ético, es decir, el Estado moderno que pretende prescribir una moral, pero todavía es el Estado, mientras que lo que vemos en el mundo del americanismo es la disolución de todas las instituciones. Y eso es peor que desde algún punto de vista, porque yo insistí que teóricamente en la práctica, efectivamente, la laicidad a la francesa puede concretarse en persecuciones, y esas persecuciones nosotros podemos decir que son buenas para la Iglesia, pero hay que tener cuidado con añorarlas, porque no sabemos nuestro comportamiento si llegara cuál va a ser. Yo creo que con esas cosas no hay que jugar, más allá de manifestar el deseo de que si llegara recibamos de parte del Señor las gracias para no apostatar. ¿Por qué lo llama Danilo Castellano orden jurídico modular? Sí, porque en realidad a lo que conduce esa idea de la sustitución del bien, no del bien común que no existe, sino del bien público por puros bienes privados, hace que cada ciudadano, digamos, teóricamente, todas estas cosas serían las consecuencias que deberían derivar de las premisas puestas por la nueva laicidad, o por el nuevo ordenamiento jurídico virtualmente nihilista de nuestros tiempos, del Estado moralizador. Otra cosa distinta es que hay resistencias naturales, incluso en los momentos de más deterioro y de más destrucción, hay resistencias naturales que hacen que no se lleguen a las últimas consecuencias lógicas que deberían derivar de ciertas premisas adoptadas. Entonces ahí se dan pero el orden modular consiste en que en realidad no habría un ordenamiento jurídico, sino que habría un ordenamiento compuesto por módulos. Yo no sé si aquí llegó esa horrible casa nórdica de muebles que se llama IKEA, en la que, o algún subproducto semejante, en la que uno compra un módulo de estantería y otro donde pone la televisión y otro, y eso permite, pasados unos meses, volver a recomponer, a descomponer y a recomponer para, con los mismos módulos, ya llegar a una consecuencia distinta. Eso quiere decir modular, que no habría un ordenamiento jurídico unitario, porque todo dependería del consentimiento de cada uno de los ciudadanos. Y si depende del consentimiento de cada uno de los ciudadanos, cada uno elige aquello que se le aplique. Esa es la idea del orden político modular. Podríamos extenderlo a la plurilateralidad, digamos, de las naciones ahora, a las naciones que se consideran pluralistas, plurinacionales, que se les llama ahora. ¿Se refiere a la geopolítica o se está refiriendo a los estados que tienen distintas naciones culturales en su interior? Es decir, ¿se está refiriendo a Suiza, que tiene una nación de lengua alemana, una nación de lengua francesa y una nación de lengua italiana? ¿Es eso a lo que se refiere? Me refiero más que nada a las naciones donde se pretende también fomentar la modularidad, llamémosle así, en cuanto a la cultura y a los pueblos originarios, como Estados Unidos en América. Vamos a ver, conexión con el orden político-jurídico modular tiene en todos esos problemas y todos esos fenómenos, como lo tiene otro fenómeno del que no he hablado, pero aprovecho de su pregunta porque está conectada para decir una palabra, que es el comunitarismo anglosajón, que es un poco la pretensión de que el orden político no es suficiente ya, y que por tanto que la comunidad política no existe y que por tanto hay que refugiarse simplemente en las familias. Eso los católicos, digamos, si eso ocurre, una cosa es que eso ocurra como hecho que no podemos evitar, y otra cosa es que eso podamos teorizarlo como un bien. El llamado comunitarismo anglosajón, que es una doctrina forjada hace 40 años en los Estados Unidos, ha llevado en realidad a una especie de modularidad, porque no solamente son los católicos los que dicen, bueno, nosotros casémonos para toda la vida, nosotros tengamos una educación, sino que
al lado está la comunidad, porque el problema es el del reconocimiento. Las autoridades se limitan a reconocer las opciones que cada uno de los grupos hace. Y entonces dice, no, nuestra opción es la de que somos homosexuales todos y que entonces vivimos en... Claro, eso no es la comunidad de los hombres. Eso no es la comunidad de los hombres. Y plantea grandes problemas de filosofía política una teoría de ese tipo. Yo, por ejemplo, en materia matrimonial, cuando ha habido algún bien intencionado que dice que debe haber, junto con el matrimonio, no matrimonio que hay hoy, porque el matrimonio ha desaparecido del orden jurídico mundial, ya no hay matrimonio en ningún lugar, que haya uno para que los católicos puedan... Yo soy contrario, porque el matrimonio no es una opción. El matrimonio no elijo yo, no creo yo la institución. Como yo soy cristiano, creo el matrimonio bueno. Los no cristianos crean el matrimonio malo. No, el matrimonio es lo que es. Y pedagógicamente es destructivo, desde mi modesto punto de vista, pretender que las instituciones las hacemos nosotros con nuestras elecciones. Ya se ve patente el Estado Islámico. Ya se vislumbra también el Estado judío. ¿Podría llegar a existir un Estado católico? ¿Un Estado católico mundial? Sí, no, para enfrentar a los otros dos estados. Ese es un tema muy delicado, porque lo que existió antes de que existiera el Estado, por eso es útil comprender la significación precisa del término Estado más allá de lo que es la comunidad política. La cristiandad era una multiplicidad de cuerpos políticos que tenían una vinculación doble. Por un lado, lo dice San Bernardo de Claraval, por un lado el sol del papado y por otro lado la luna del imperio. Pero había una multiplicidad de instancias que se entrecruzan, y esa multiplicidad de instancias que se entrecruzan no implican la idea de la unicidad de un Estado. La idea del Estado, otro de mis maestros, Álvaro Dors, con quien tenía profundos desacuerdos en otros temas, pero que era una persona notable, sostenía, y creo que con razón, que la pretensión del Estado, digamos, de un ordo orbis único, es demoníaca, porque la única que puede pretender extenderse por todo el mundo es la Iglesia, y no el poder político. Una schmittiana, quiero hacer una pregunta aquí al amigo. ¿Qué relación podría establecerse entre la gobernanza actual y la autoridad política mundial que está planteada en diversos documentos pontificios, desde Pacem in Terris hasta Laudato Si? Muchas gracias, querido. No, gracias a Dios no me ha preguntado sobre Schmitt, porque sabe mucho más que yo, de tal manera que no hubiera podido probablemente responderle correctamente. Otra cosa distinta es que yo esté de acuerdo con todas las cosas de Schmitt que brillantemente expone siempre Mandier. Vamos a ver, yo creo que la gobernanza es el desgobierno de la globalización. Si tuviera que resumirlo en una frase, si esto fuera una entrevista de prensa y yo dijera, a ver, ¿qué titular quiero buscar para que mañana? Yo diría, la gobernanza es el desgobierno de la globalización. Y claro está, evidentemente, eso tiene que ver con una especie de soft power, tiene que ver con una máquina ideológica, pero no tanto económica, porque la máquina económica es la máquina de un orden económico mundial, de transnacional, que por tanto no depende de esas decisiones que en realidad se desenvuelven casi siempre en un escalón superior, de tal manera que yo podría decir que sí, que una de los modos de afrontar la gobernanza sería verla como una forma particular de gobierno degenerado propio de un mundo que es el de la globalización. La referencia magisterial a ese tema pues es un tema también muy delicado. En realidad Laudatio Si lo aborda de una manera inadecuada, pero probablemente resulta peor el desarrollo que hizo Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Lo digo por volver a lo de antes, y no es que yo haya recibido un pequeño estipendio de Roma para hacer ciertas defensas aquí, no, líbreme de Dios, no. Estoy simplemente procurando poner las cosas en su sitio, y efectivamente ese tema de la autoridad mundial es un tema
que requeriría una reflexión mucho más honda antes de que el magisterio continuara haciendo, porque el problema del magisterio ordinario siempre es el mismo. El magisterio ordinario requiere una cierta continuidad, requiere una cierta universalidad, requiere una cierta duración. Por eso es muy peligroso cuando ciertas ideas que en un primer momento uno puede decir estas ideas son altamente discutibles, como tantos documentos, sobre todo del último magisterio, a partir del concilio, Gaudium et Spes, más allá de algunas opciones de partida que son ambiguas, claro está, y por tanto que generan dificultades, pero más allá de eso, lo que es un conjunto de juicios de naturaleza sociológica, absolutamente con fecha de caducidad. Quiero decir que en ese momento estaban convencidos de que aquello era importantísimo, pero hoy no, más aún probablemente se ha demostrado que eran erróneos. Pero eso, desde mi modesto punto de vista, no implica que no tuviera valor. Quiere decir que ese documento mezclaba una gran cantidad de juicios, una buena parte de los cuales no eran magisteriales. Y entonces, claro, si se sigue repitiendo esa referencia a crítica, o no suficientemente crítica, al tema de la autoridad mundial, pues bueno, ahí podemos tener un problema. Yo estoy de acuerdo. Agregando algo a la pregunta de Luis María, considerando esta evolución que ha tenido el Estado moderno hasta el punto en que está ahora, que se lo califica como sujeto constitutivamente inmoral, ¿qué se puede augurar? ¿Qué se puede pensar en que esto termina? ¿Cuál es el futuro que le espera a la comunidad política, a las naciones y al Estado mismo, que es, digo yo, democrático además, ¿no? Por lo menos el mundo occidental? ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Cuál sería la próxima fase? Muchas gracias, Gerardo, por la pregunta, porque me permite incluso matizar una cosa que yo debería haber insistido más, porque uno de los riesgos que presenta el título que se le ha dado, ya no me estoy quejando, de nuevo, lo dije al inicio, tampoco me quejo ahora, no, es una interpretación en clave liberal, es decir, estos señores resulta que ahora se pasan a la crítica del Estado, y el Estado moderno, claro que es criticable en todas sus evoluciones, pero el Estado moderno, con todo, no deja de ser una sombra de la comunidad. Recuerdan la frase de Renan: nuestros abuelos vivieron de una sombra, nuestros padres de la sombra de una sombra. ¿De qué vivirán nuestros hijos? Sí, ya, de la sombra, pero claro, la sombra, cuanto más va haciendo la sombra de una sombra, se va desleyendo y va quedando mucho menos. Pero el Estado moderno, que es ese Estado incluso como sujeto inmoral de hoy, su inmoralidad profunda hoy deriva de que ha dejado las fases más afirmativas y se ha pasado a ser una pura gobernanza. Entonces, precisamente por eso creo que sería bueno que recordáramos siempre que el Estado moderno es mejor que el no Estado, que el Estado moderno es mejor que el no Estado. Ahora bien, en la coyuntura presente, la edad de los Estados pareciera haber pasado, hasta el punto de que en el proceso de radicalización del discurso nihilista, hoy ya no es un sujeto contra el que se lancen los ataques. Él mismo forma parte de los entes atacantes. En realidad, hoy el discurso se ha trasladado ni siquiera a la sociedad civil, ni siquiera a la familia. Ya apunta directamente a la persona. Eso implica, esa es la demostración del carácter perverso de todo este proceso. Decía Thomas Molnar, que antes citaba también, que la Iglesia primero se pretendió separar del Estado.
que después una vez separada la Iglesia del Estado, se pretendió separar a la Iglesia de la sociedad civil, y que hoy ya lo que se pretendía era separar a la Iglesia de la familia. Pero yo añadiría, ya no solo de la familia, ya de la persona. Entonces, hoy la batalla primaria han conseguido que no sea la batalla de la política. Pero, desde el punto de vista teorético, no existe autoridad, orden, de ningún tipo que no sea participado de la comunidad política. Por eso, ciertas frases que tuvieron su significado en el pasado y que son comprensibles, algunas de mi propia querida comunión tradicionalista, más sociedad, menos Estado, implican un cierto error. Más sociedad, menos Estado era el discurso del catolicismo que veía que las sociedades todavía eran mayoritariamente cristianas y que se querían defender de los estados modernos que ya eran anticristianos. Es en el fondo la táctica de combatir el liberalismo con la democracia que intentó San Pío X con poco éxito, porque no podía tenerlo. Era una táctica equivocada. Pero es que esta es otra. Si nosotros habláramos ahora hemos hablado de los últimos, pero probablemente sí, tendríamos que hacer un análisis de todos los grandes errores políticos en la edad contemporánea del pontificado, empezando por Pío IX, cosa que no solemos hacer los que pensamos, no quiero yo retirarme y dejar a ustedes al otro lado, de un cierto modo. Con esto quiero decir que el que hoy el Estado haya salido de la primera parte de la escena, ¿qué va a quedar de los Estados? Evidentemente, el orden político, digamos, la familia no puede ser, la familia puede en estados de extremos, puede suplir parcialmente lo que implica el orden político, pero no permanentemente, ni en todo. Y esta es la tragedia de la situación del mundo. No solo que las familias estén cada vez más asfixiadas, porque de algún modo todavía hay una cierta resistencia, sino que las familias no pueden recomponerse totalmente sin una restauración moral y sin una restauración política que haga posible esa restauración moral. Y ese es el gran déficit en el que el mundo católico se encuentra hoy, porque para comenzar por las jerarquías, que están apagando fuegos de modo poco brillante y poco inteligente, pero que yo ni siquiera juzgo. ¿Quién soy yo para juzgar? Yo ni siquiera juzgo, pero es evidente que no es una solución articulada, porque la solución articulada solamente puede venir de la recomposición de una sociedad que está coronada por una comunidad política, por una autoridad política. Sé que la respuesta es muy decepcionante, Gerardo, pero probablemente no hay otra. Volviendo a un tema de la encíclica que lo estuve viendo bastante detenidamente, yo diría dos cosas para pedir tu parecer. Hay una crítica de la situación mundial donde evidentemente el Papa pone por delante el desastre para poder hablar del orden después, ¿no? Es decir, pone el desastre ecológico como tema de reflexión para llevar a admitir de que hay un orden. Y hace el siguiente diagnóstico de ese desorden. Lo resumo y lo ordeno yo porque está disperso por toda la obra, pero el creyente fue transformado en un ciudadano, el ciudadano fue transformado en un consumidor. Y el elemento máximo de la actual situación de desorden es el mercado mágico, que es un mito, igual que el progreso separado de la moral y de la religión. La causa profunda del desorden es el pecado, que él primero lo va presentando, digamos, didácticamente como ruptura de las relaciones con Dios, con la gente, con la naturaleza y consigo mismo. Llama a ese estado como un estado de pecado, pero
pone como primero las consecuencias y después indaga en las causas por un tema pedagógico. Y hay un desorden estructural, culpa mucho a la política y al poder. Lo que él propone es una autoridad, no un poder. Una autoritas frente a esta potestas que ha claudicado de sí misma y se ha dejado subordinar el poder político por una corrupción interna a los poderes económicos mundiales, y estos a su vez están condicionados por la herramienta técnica, por un paradigma técnico que no los lleva a otra posibilidad que los artefactos, que diríamos, que manipular. No tienen otra salida que la manipulación y el desprecio del hombre concreto y de las cosas concretas. Hay un profundo ataque a Hegel, más franciscano en el sentido del santo que filosófico, como presenta todo como un odio al ser finito concreto. Por el otro lado, lo que él propone es una reconstrucción de todas las relaciones con Dios primero, dentro del hombre, por la vuelta a la virtud, con las personas y con las cosas, y la construcción de una autoridad que tendría estas premisas, aunque a veces usa una de estas palabras que nos resultan malsonantes, como gobernanza y consenso, pero es la autoridad se reconstruye de abajo hacia arriba por la participación, rescata los cuerpos intermedios, habla bastante de la familia, del principio de subsidiariedad, pone como norte el bien común internacional y nacional y de cada local, el respeto a las soberanías y a todos los distintos ámbitos hasta terminar en la ecología del hombre personal, el orden de eso. Pero evidentemente en un primer momento uno pega un salto cuando oye hablar de la autoridad mundial, ¿no? La remisión con Cristo y la vuelta al Creador. Así que en ese sentido también es esperanzado si uno llega hasta la última frases, ¿no es cierto? Pero de todas formas no está puesto así como lo sintetizo yo, está puesto también como un sentido de que yo voy a hablar del pobre en el sentido evangélico, pero si un comunista cree que es el pobre de las clases, ¿no? Que lo crea, ¿no? Es como, ¿no es cierto? Y voy a hablar de la evolución en términos de progreso espiritual, de la tendencia a la perfección, pero si alguno lee a Telar y lo quiere entender así, que lo entienda, ¿no? Pero encuadrado en esto que yo digo puede estar bien. Eso también no sé si es didáctico o político, ¿no? Esto es lo que he estado viendo. Ahora, yo no sé si has visto algo más en esta propuesta de la... Me parece que está poniendo como premisas para una ulterior elaboración, o quedará el asunto así, de esta construcción nueva mundial que él pretende. Querido Rafael, sí. Lo que has hecho es una relectura sí. Muy interesante de la encíclica. Has omitido algunos elementos técnicos, muchos que hay y que son los que han provocado una cierta perplejidad por su mezcolanza con otros que efectivamente son juicios de naturaleza moral y de naturaleza social, es decir, actos para integrarse en lo que es la doctrina social. El tema de la autoridad mundial, que es el tema específico por el que preguntas, claro, no es lo mismo que se plantee como potestad que como autoridad, pero esa distinción yo no termino de encontrarla, porque si la encontrara como tal, ahí habría un problema, porque ¿qué autoridad mundial fuera de los poderes que hay en el mundo puede ser afirmada? La única sería la propia autoridad de la Iglesia y del Papa en el concreto como cabeza de la Iglesia. Es decir, eso que Pío XI explicaba de que la Iglesia tiene el munus de la explicación, de la lectura del derecho natural, que es
intérprete autoritativo del derecho natural. Pero no puede haber otra autoridad mundial, porque autoridades en un sentido reducido podría haber muchas. Pero si postulamos que la autoridad no es el poder, esa autoridad mundial solamente puede ser moral, claro está, solamente puede ser la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, y no parece que vaya por ahí. No parece que vaya por ahí el discurso. Por eso digo que el asunto es delicado, es delicado. La reconstrucción que has hecho es muy interesante. No sé si un poco parcial, pero a mí me alegra mucho porque así ya no he quedado yo como el único contemporizador, que tampoco lo he sido tanto, sino que, como ya han comprendido ustedes, lo que se trataba era solo, primero, de hablar con respeto y segundo, de hablar problemáticamente, es decir, de ver los problemas y de indagar cuáles son las raíces de esos problemas y las soluciones posibles de esos problemas. Bueno, con estas palabras del profesor Ayuso damos por cerrada esta conferencia, agradeciéndole profundamente su venida a la Argentina, venir a esta su casa y habernos dado esta magnífica lección. Muchas gracias a INTIC y a todos ustedes.